conceptos que nosotros tenemos, que debemos tenerlo claro para nuestra práctica profesional. Normalmente uno lo que hace es que cuando no tiene esos conceptos claros, uno lo que hace es que lo busca y los investiga, pero hay conceptos que como uno sabe que tiene la necesidad, pero no lo dice, pero ¿y esto es lo que necesito? Vamos a comenzar. Poniendo en las manos de Dios esta clase, estos 15 o 20 minutos que vamos a hablar, para que el Señor esté obrando de manera especial y que yo aprenda y que ustedes también. ¿Nosotros somos licenciados en qué? En Derecho. Ser abogado y ser licenciado en Derecho son dos cosas completamente divorciadas. Un licenciado en Derecho es cualquier cosa menos un abogado, porque el licenciado en Derecho puede adaptarse a cualquier tipo de empleo, a cualquier trabajo, pero el abogado normalmente no se adapta a cualquier tipo de empleo ni a cualquier trabajo, sino que es una persona que ya está presta para ser lanzada al mundo del litigio, al mundo de la defensa, al mundo de las gestiones, al conocimiento expreso de diferentes áreas del derecho. Y entonces nosotros preguntamos, ¿qué es el derecho? ¿A que nadie sabe eso? Yo tampoco me lo sé. ¿Vimos la carrera? ¿Sabemos nosotros qué es el derecho? Marlene, ¿qué es el derecho? ¿Qué idea tú tienes de derecho? Bueno, el derecho es como un sinnúmero de reglas que cada ciudadano, reglas no, es como un sinnúmero de, ¿cómo se dice? Prerrogativa, por ejemplo. Que tiene la persona, que tiene el ciudadano, o sea, derechos que la persona tiene, que deben de ser cumplidas, respetadas. El derecho es un conjunto de reglas, prerrogativas, construyendo un concepto que son inherentes a las personas. ¿Por qué digo a las personas? Y hasta en la legislación moderna, ya hasta los animales tienen derechos. Entonces, le podríamos decir que el derecho es el conjunto de prerrogativas que tienen los seres vivos y que les son inherentes. Que son inherentes a su persona o a ese ser vivo que es dueño de ese derecho, que es titular de ese derecho, de esa prerrogativa. Disculpe, inmediatamente tú naces, ya tú tienes derecho. De inmediatamente entre las piernas tiene, la mujer que está pariendo entre las piernas tiene una ley que está dirigiendo el parto. De que el muchacho nace, inmediatamente ahí está la junta para registrarlo, antes de todo está el derecho médico. El asunto es que es un conjunto de reglas y prerrogativas que no son inherentes y que también debemos respetar. El derecho se manifiesta en lo que podríamos decir en este tiempo en tres áreas básicas. Se manifiesta el derecho en el Estado, en las personas y en el conjunto, o sea, en la sociedad. Lo primero que vemos es cómo se manifiesta y cómo se llama el derecho inherente al Estado. Derecho público. ¿Y a través de qué o de quién se manifiesta el derecho público? ¿Cuáles son esas ramas que componen el derecho público? ¿Y por qué derecho público? Primero, derecho público porque es el derecho inherente al Estado. ¿A través de cuáles áreas y de cuáles instituciones se manifiesta? El área penal es un área del derecho público. El área tributaria es un área del derecho público. Y así por el estilo, hay una serie de áreas de derecho que son inherentes al derecho público. El derecho penal, ¿por qué? Porque el Estado participa. El derecho tributario,
porque el Estado participa en su función de recaudador de impuestos. En los ayuntamientos, el derecho municipal, en el área municipal. ¿Por qué? Porque el Estado está metido ahí. En el área administrativa, que es la que protege y enfrenta, y lo que pudiéramos decir, y no que enfrenta, no básicamente que enfrenta, sino que defiende los derechos de cualquiera de los ministerios del Estado. Ahí entra el derecho administrativo, el derecho que tiene el Estado a imponer reglas, a imponer sanciones, a cobrar impuestos, a conceder negocios, a abrir carreteras. Eso es derecho administrativo. Entonces, el derecho en la sociedad, ¿cómo se llama? El derecho en las personas. El derecho civil. Y las dos áreas básicas, las dos áreas fuentes del derecho civil básico, ¿quiénes son? ¿Cuáles son? Derecho de la persona, ¿verdad? Derecho civil y comercial. En esos dos se consagra el derecho personal, que es lo mismo que decir el derecho civil y el derecho comercial. El derecho que tienes tú a casarte, a tener hijos. Luego entra el derecho ahí mismo, luego vemos el derecho familiar, que es un área del derecho que se puede consagrar dentro del derecho social o del derecho civil, pero más dentro del derecho civil. Entonces tú tienes el derecho a hacer contratos, a adquirir obligaciones y a exigir obligaciones. Todo eso entra en el derecho civil. En el derecho comercial tú tienes el derecho de comprar, de vender como empresa y como persona física. Entonces ahí entra. Y cada una de esas áreas, entonces entramos al derecho social, que tiene que ver con el derecho de las regulaciones sociales. Derecho a la seguridad social, el derecho laboral en sí, los derechos en base a la Constitución, lo que son colectivos y difusos, que se pueden mezclar también como derechos sociales. Entonces, ese grupo, esas tres ramas que abarca el derecho en sentido general, el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Ahí en esas tres cosas, de alguna manera, cualquier demanda que nosotros vayamos a interponer está metida en uno de esos tres grupos, en una de esas tres clasificaciones: o es derecho público, o es derecho privado, o es derecho social. El derecho que tienen las relaciones de las personas. Entonces, si nosotros vamos a ser abogados, tenemos que saber eso, porque cuando nos llegue la instancia en las manos, cuando nos llegue el caso, cuando llegue la persona que diga, mira, fulanito de tal me chocó y yo quedé con un brazo y me partió un brazo, ¿cuántas áreas del derecho se meten ahí? Dos. ¿Cuáles? Social y civil. Penal y civil. ¿Por qué cuando hay un accidente de tránsito, que hay un lesionado, entra penal y entra civil? ¿Por qué? Y depende también de quién sea el lesionado. Sí, porque Puede ser un empleado que vaya a hacer su trabajo. lo que pasa es que porque entra también el derecho social. Si el lesionado es una persona que va a su trabajo o viene de su trabajo, entonces entra también el derecho social, que es el derecho a la seguridad social. Ahí de una vez se mete el abogado y dice, ¿estabas inscrito en TCS? Ay, no, ese también está demandado. Está demandado, si no estaba inscrito en TCS, está demandado el empleador, está demandada la aseguradora, que entra ahí la responsabilidad civil, y está demandado la persona, el dueño del vehículo, y entonces en la materia civil entra ahí, y en la materia penal entonces entra solamente el dueño del accidente, el que tuvo la culpa del accidente. Porque, a mí me chocaron. El que me chocó es culpable de mi brazo que se partió. O sea que cuando hay un accidente de tránsito entran las tres áreas del derecho. Entra la pública, porque entra el derecho penal. Entra la civil, por las responsabilidades, responsabilidad patrimonial, la responsabilidad solidaria. Y entra el derecho social, porque si era un empleado que viene de su trabajo,
también tiene otra fuente por donde buscar. Entonces, cualquier demanda que a nosotros nos llega, cualquier caso que a nosotros nos llega, entra dentro de una de esas tres características. ¿Cuánto me faltan? ¿Qué tiempo? ¿Qué hora es? ¿Cuánto falta? ¿Y un maco que hay por ahí? Faltan 9 minutos. En estos 9 minutos. Vamos a ver. Dijimos ahorita que si hay un accidente de tránsito que nosotros vamos a defender, ¿en qué posición yo estoy? ¿A quién yo voy a defender? Normalmente, si yo soy abogada de una empresa, obligatoriamente me toca con un accidente de tránsito defender a la empresa, que es la dueña del vehículo en el que andaba ese chofer, y la mayoría de veces la empresa me entrega la defensa tanto del chofer como de la parte del comité del preposé entre la empresa y el que estaba manejando el vehículo, que lo convierte en dueño de la cosa inanimada que ocasionó el accidente. Entonces, si yo soy abogada de la empresa, la empresa me va a buscar para que la defienda. De lo contrario, nos puede buscar el accidentado, que viene con la muleta. Normalmente no me gusta defender los motoristas porque la mayoría de veces son imprudentes y uno presiona a personas que no tienen nada que ver con un accidente, porque los motoristas hay veces que yo creo que son del diablo, porque la realidad es que esos azarosos se le atraviesan a uno como alma que lleva el diablo, como que su madre no lo quiere, calibrando, echando carrera, te hacen corte patelito y se te atraviesan, y a mí no me gusta defender motoristas. Yo puedo defender motoristas como a Johnny, Luisín, pero hay unos sinvergüenza a mí que no me traigan expediente de motorista aquí, que a mí me da vergüenza defenderlo, porque uno pasa vergüenza. Uno pasa vergüenza no porque vaya a perder el caso, sino porque uno se siente como agresor. Casi todo el mundo tiene odio a los motoristas. A mí no me gusta defender motoristas porque yo veo la desgracia que ocasionan en la calle y lo que son capaces de hacerle a una persona que arronce un motorista. Son capaces de matar a esa persona porque se juntan todos como una pandilla de delincuentes y han matado personas y han hecho perder la vida a familias enteras. Por eso yo no me gusta defender motoristas. Cuando yo comencé la práctica, cuando yo comencé mi carrera, sí defendía motoristas y me entregaba con todo porque estaba aprendiendo, pero ya los motoristas que busquen a uno que esté aprendiendo, porque ellos no defienden motoristas. No me gusta defender motoristas por la forma que tienen. Hay motoristas que sí, pero hay unos motoristas que son sinvergüenza y uno va a dar la cara por esos sinvergüenza que realmente efectivamente se buscaron su accidente. Entonces, pero si me buscó el motorista, hay procedimientos que yo tengo que poner a valer. Y son procedimientos y papeles que no son del motorista, no son del accidentado. Esos papeles que nosotros tenemos que buscar son de la parte contraria. Del accidentado no tengo muchas cosas que buscar. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar dinero. Yo voy a buscar dinero. ¿Y a dónde yo voy a buscar el dinero? ¿Cuáles son esos documentos que yo tengo que tener a la mano para defender un accidente de tránsito? ¿Quién sabe? El responsable que le dio el permiso para ese mandado aquí. Ese es el dueño del vehículo. El de la empresa está a nombre de una empresa. Entonces, hablamos del motorista. No, porque el motorista es a la parte que yo voy a defender. Si yo voy a defender al motorista, lo primero que tengo que buscar es los documentos y la relación del vehículo. ¿Cuáles son esos papeles? Primero, matrícula, ver la matrícula a nombre de quién está, ver si tiene seguro, ver si tiene seguro en cuál está y qué cantidad de dinero tiene. También nosotros debemos verificar el reporte en tránsito, porque si te buscan y no han hecho reporte, también nosotros tenemos que iniciar el proceso en tránsito, en la ME. La declaración de cada uno de ellos, que esa acta de tránsito se presume cierta. ¿Cómo se hace eso? Si no es. No, lo que pasa es que si chocaron, al que me chocó, por ejemplo, a usted lo chocaron, usted va y reporta. Pero si nadie reportó y no hay. Y si nadie reportó y no hay, entonces no hay caso. Porque el caso tiene que iniciar con el reporte en la ME.
inicia con reporte en la MED. Uno de los dos tiene que reportar, o el familiar que venía, o el testigo, cualquier persona que sea parte del accidente puede hacer el reporte, porque obligatoriamente los casos comienzan en la MED. La MED es la que instrumenta el primer expediente, es la que envía el expediente cuando hay lesionado a la fiscalía. De lo contrario, el expediente se instrumenta en la Cámara Civil y Comercial, porque ya no, si no hay lesionado, no busca nada en la fiscalía. Si no hay lesionado, la cosa va directo a responsabilidad civil. Se busca la forma del avenimiento con el seguro, para ver si los seguros se ponen de acuerdo, responsables, ya vamos a arreglar el vehículo, o esto es lo que, dependiendo de la póliza que tenga, porque hay personas que tienen una póliza de ley que no le cubre nada. Sí. Que no le cubre nada, y el que no le cubre nada, cuando tiene un accidente, tiene que pagar él mismo su accidente, porque lo que tiene son lo que establece la ley. Por ejemplo, los vehículos que nosotros tenemos tienen arrastre, tienen daño a terceros, tienen un viaje de cosas o sea, nosotros pagamos por tú ves el Corolla, ese carro viejo paga 8,000 y pico de pesos de seguro. Tú ves la agua vieja, que eso paga 8,000 y pico, eso tiene una póliza de 2 millones. Cada uno de esos tietos tiene pólizas de 2 millones. O sea que el motorista que se lo trae a nosotros y se mató, no, porque tiene póliza que se trae y se mate si quiere, porque tiene póliza que paga el muerto. Entonces, no queremos que se mate ni un perro, pero nosotros pagamos buen seguro. Entonces, en un accidente de tránsito, eso es lo primero. Verificar que nosotros tenemos 3 cosas posibles para ver. Si le pasa como a mí, en mi primer caso, Yo siempre pago 3,000 pesos y yo sé. en el primer caso que yo no busqué la certificación de la DGI, de a nombre de quién daba el vehículo, y la certificación de la Superintendencia de Seguros, entonces yo te sabe que el caso se le murió. Si usted no buscó en un accidente de tránsito certificación en DGI para ver a nombre de quién está el vehículo, para demandar a esa persona, y usted se llevó nada más de lo que dice la matrícula, de lo que dice el carnecito del seguro, nada de eso sirve. El carnecito del seguro lo que dice es que está en esa aseguradora. Y lo que vale en el tribunal, tanto en la materia penal como en la materia civil, pero más en la civil, son las certificaciones. Porque en la materia penal, entonces luego que se instrumentó en la AME, entonces nosotros vamos a la materia penal y vamos donde el médico que está ahí en la policía, que a ese le llaman el médico legista. Ese es el que ve el accidente que ocurrió, cuánto tiempo va a durar para curarse. Un accidente, se busca el papelito que da el médico que lo atendió en emergencia. Con ese papelito del médico que la recetica y la indicación del médico que lo atendió en emergencia, más los estudios hechos, a veces, la mayoría de veces con los estudios hechos, se agarra el accidentado, y usted como abogada principiante, que quien hace eso, normalmente el abogado principiante es el que se carga ese muerto encima, agarra a su accidentado y va allí donde el doctor de la que está ahí al lado de la policía, con su accidentado, su papel del hospital, el que lo atendieron primero, se hospital hacia la clínica, sus estudios, y coge para allá. Cuando él ve los estudios y ve el estado, la placa y la cosa, entonces el médico legista lo que hace es transcribir lo que dijo aquel médico y pone ahí que ese accidente, que ese daño se cura en 10 días, 20 días, un mes, es incurable, cualquier cosa. ¿Y qué pasa con eso? Que entonces con eso vamos al Código Procesal Penal, que es quien dice lo que le toca de cárcel o la sanción, porque le ponen, con eso, tú vas al Código Procesal Penal y entonces tú vas allí a tránsito si fue lesionado, al juzgado de paz de tránsito que está al lado de Senasa. Te estoy preparando para que conozcan una audiencia mañana mismo de accidente de motorista, para que se hagan abogada. Ahí no se hace abogado. Entonces tú vas con la fiscalía, cuando se envía, la AME lleva el expediente a la fiscalía, fijamos en el conocimiento de medidas de coerción. En la medida de coerción, el juez la va a imponer de acuerdo a la lesión. Porque en la medida de coerción no se ve el fondo del proceso. Lo que se ve es el peligro de fuga. Siempre en medida de coerción se ve el peligro de fuga y el daño ocasionado a la víctima. Hay personas que a un accidente de tránsito le ponen 10,000 pesos, le ponen 25,000 pesos. ¿Sabes lo que significa eso? Que fue un guayoncito. Y que se cura en 10 días.
a otros le ponen 800,000 pesos con una garantía de una aseguradora. Eso también es un proceso, es una forma. Si tú no tienes seguro, si la aseguradora no confía en ti, tú vas a coger mucha lucha. Hay gente que ha estado preso muchísimo hasta que la aseguradora le quiera vender la póliza. Porque si representa demasiado riesgo, muchas veces tienen problemas y han ido a tener un mes ahí sin poder comprar la póliza. Entonces, hay veces que te ponen garantía en efectivo. Tú buscas tu garantía, tú estás preso hasta que no entregas el pago de la garantía. Ese proceso es el básico en el conocimiento de una medida de coerción. Allí no se dice si era culpable o si era inocente. Se presentan arraigo igual que en la policía, diciendo que no presenta peligro de fuga y que por tal razón que nada más le pongan una garantía económica de 2,000 pesos y que no le pongan ni presentación periódica ni nada. Pero allí normalmente le ponen la presentación periódica. Hay que ir al Código Procesal Penal porque las leyes establecen el daño. El código establece cuánto le toca, en cuántos días se cura, y el juez por eso va a establecer lo que establece de tantos días, 3 días de cárcel, de tantos días, 6 días de cárcel, hasta eso tiene, y termina 3 años, es lo máximo que le ponen a un accidente de tránsito agravado por la ley 163-17. Entonces esta gente mata a otro, pero en la ley penal nueva, en el Código Penal nuevo, el que tuvo su accidente de tránsito y estaba violando algunas de las disposiciones de la ley y mató a uno, se va a presumir homicidio voluntario y va a tener su golpe dado de sus 10, de sus 15, de sus 20 años, como en los Estados Unidos. Realmente las leyes dominicanas han sido adecuadas al ordenamiento jurídico de los países desarrollados. Entonces, si usted se le presenta, vamos a reconstruir esto. Si usted se le presenta llegó el motorista, porque estamos aprendiendo, llegó el motorista arrastrando la pierna con un yeso puesto, o sin el yeso, pero está arrastrando la pierna, tiene un brazo partido, lo que sea. Vamos a ver cuál sería el primer paso que usted daría para defender a ese motorista y coger ese casito que él no le va a dar un peso, pero cuando la aseguradora pague, a usted le va a tocar el 30%. Porque en esos casos se manejan sin cuarto. No es el honorario, no, eso es sin cuarto. Para cuando la aseguradora pague, entonces ahí que usted cobra, usted suda la toga, pasa trabajo y es muy difícil. ¿Por qué es lo que tiene un motorista para pagar? No, eso es cuando usted le quita el dinero por eso normalmente se venden por cacarón de huevo, porque es cuando usted le quita al que sí tenía vehículo. Cuando entre 2 motoristas, usted perdió su tiempo porque no tiene nada que dar. Cuando es con un vehículo, entonces usted anda detrás del que tuvo el accidente, embromándole la vida a esa persona, y la persona el seguro termina dándole un chaquecito de algo, o la persona termina diciendo toma y vete. Normalmente un acuerdo o con la aseguradora. ¿Qué usted haría para ganarse el 30% de un accidente de un motorista? ¿Cómo comenzamos? Lo primero que hay que hacer es preguntarle si él reportó el accidente a la MAT. Verificar el evento a ver si tiene acta. Y buscando las informaciones correspondientes. Matrícula, cédula, todo lo correspondiente a... hasta si tiene licencia. Exactamente. Y si usaba el casco en ese momento. No, si tú vas a defender motorista, tú no. Eso lo tiene que hacer el otro. Exacto. Eso lo hace el otro, tú no. Tú buscas los papeles de la empresa o del dueño del vehículo, si eso es lo que te interesa. A ver si tenía seguro, si no tenía. El que te hizo el daño. Esas son las informaciones que te importan. Aquí, eso es irrelevante. Normalmente los motoristas no tienen de nada. Pero tú lo vas a defender porque tiene un golpe dado. Y tú vas a atacar eso, que a ese que tiene vehículo no le interesa estar en la justicia. Exacto. Por eso que a mí no me gusta defender tigres, porque que es serio, el empresario, el que tiene el vehículo, el que tiene algo que perder, ese sí tiene para pagarte, pero el motorista, tú vas a conseguir lo que te dé. Lo que te dé es que tú vas a conseguir el motorista no va a conseguir un solo peso, porque el motorista no tiene nada que dar, normalmente no tiene. Entonces, hasta de tránsito, las certificaciones. Hay que ir a la DGI también a ver.
de AME te da Un acta, un acta de tránsito. Creo que se llama acta de reporte. No, acta de tránsito, se llama así mismo. De reporte de accidente de tránsito. Acta de reporte. sí. En AME, acta de tránsito. En la DGI, certificación del vehículo. En la Superintendencia de Seguro, la certificación del seguro del vehículo para ver cuánto tenía. Ellos allá, si tú te interesa saber la póliza, te la cobran más cara. Entonces, teniendo todo eso es para uno buscar el dinero, porque normalmente lo que se busca dinero, porque el que tuvo su problema fue el motorista, usted lo que busca dinero aquí. Entonces, teniendo todo esto, tú buscas todo eso, paralelo a eso, entonces nos vamos, si hay un lesionado, entonces seguimos con la parte penal. La parte penal es buscar, viendo el documento del hospital, con el documento del hospital y otros documentos, análisis, cosas de eso. Entonces se llega ¿a dónde? A la 17. A la 17, donde el médico legista, y él va a entregar una certificación también, que se llama certificado médico legal. Ese certificado médico legal, junto al acta de tránsito, junto a la certificación de la DGI y junto a la certificación de la Superintendencia de Seguros, más un testigo, las miradas de la cámara del 911 para ver lo que dice eso. Si estaban buenas, todo eso conforma el expediente probatorio de las pretensiones de un accidente de tránsito. Si se presenta un accidente de tránsito y ustedes se atreven a enfrentarlo ya, se atreven a dar los pasos. Hasta yo. Lo que hay que hacer lo que falta entonces es conocer el procedimiento en el tribunal. Eso ya, la fiscalía y el tribunal. ¿Cómo vamos con la fiscalía? Dependiendo la teoría del caso de la fiscalía, nos adherimos o decimos yo hago mi acusación aparte, yo me voy aparte. Porque hay veces que la fiscalía se vende, la fiscalía hace negocio con la otra parte. Claro que la fiscalía hace negocio. No voy a decir nombre de fiscal porque entonces me van a decir que camina a probarlo, pero la fiscalía hace negocio, entierra pruebas y construye pruebas. Yo he visto muchas películas y veo que en las películas la fiscalía entierra pruebas y construye pruebas, dependiendo, porque las fiscalías en el mundo tienen pecadores y criminales preferidos. La fiscalía tiene la capacidad de enterrar pruebas y construir pruebas. En el mundo entero ocurre eso, sí, que dejan cosas fuera, porque con la cosa fuera, si el abogado no está pendiente de su caso, la fiscalía le construye un mamotreto de expedientes, dejando pruebas importantes afuera. La policía deja pruebas afuera. En este país y en todo el mundo, la policía deja pruebas afuera. En este país y en el mundo, la policía construye pruebas, pone droga en personas y esconde droga también del que la tenía. Entonces el abogado es que tiene que estar activo en su caso. No puede decir que yo me adhiero a la fiscalía. ¿Te adheriste a la fiscalía? Te azaraste ahí mismo. Porque la fiscalía puede tener ya su pecador predilecto. Hay cosas que ni la sacan. Mira, por ejemplo, en la AME, si el que ocasionó el accidente es predilecto de ahí adentro, eso se entierra. Tú tienes que asegurarte de que tu vaina se haga. De eso es que estoy hablando. No, pero hable que. Bueno, hubo una persona que tuvo un accidente con la gente que están en la 6 de noviembre. Y esa persona quedó desbaratado. La ME llegó y levantó el tipo, levantaron todo, lo llevaron al y no aparecía hasta ni nada. Porque como esa constructora parece como que del Estado, y que se encargaron de que todos queden en camino. Que borran. Sacan pie y borran huella. El abogado tiene que estar activo en todos sus casos. No me digan, yo me adhiero a la fiscalía. No, espérate, yo me adhiero si me conviene. Y me adhiero si me conviene, si no me conviene, yo lo siento, fiscal. Pero tú estás inclinada y yo tengo experiencia de eso. La fiscalía se inclina a pecadores y criminales favoritos. Se inclinan y son seres humanos. No es verdad que son objetivos, no es verdad que andan buscando la ley y la justicia. Yo felicito a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, que hasta ahora en el asunto de persecución de la corrupción no lo he visto como personas que tienen partidos favoritos, porque desde el gobierno tienen en la cárcel y de los gobiernos pasados también. O sea, hasta ahí esa gente yo lo respeto.
pero de que la fiscalía tiene sus negocios, en la medida de coerción. Yo veía mucho eso. Hay negocio ahí adentro para pedir presentación periódica, para no pedir prisión preventiva, ahí se busca cuarto. ¿Quién? Eso, voy a decir que no en este país, que eso es en otros países del mundo, pero buscan cuarto en todas partes. Entonces, todo eso nosotros debemos como abogados saberlo, para nosotros tener los ojos abiertos cuando tenemos un caso, para que no nos entierren el caso. Y las teorías del caso de algunas fiscalías, mi amor, que te entierran tu víctima, ponen a la víctima a confesar y a decir cosas que eran culpables y todo lo demás. Horrores. En esas teorías de caso tú tienes que ver, antes de adherirte a los pedimentos de la fiscalía, tú tienes que asegurarte de que la fiscalía esté pidiendo lo mismo que tú estás pidiendo, porque de lo contrario, si tú te adheriste a lo que la fiscalía está pidiendo, ñanga la fuanga. Entonces mañana ya ustedes pueden instrumentar un caso. Estoy segura que sí. ¿Lo instrumentan sí o sí? Ok, de la clase lo vamos a dejar ahí por hoy. Ya vimos